Mi prometida me dijo que necesitaba un tiempo para comprobar si nuestro amor era realmente fuerte. Acepté su decisión sin discutir, convencido de que cada uno debía tomar sus propias decisiones. Después desapareció durante semanas, sin llamadas, sin mensajes y sin una sola explicación. Mientras ella creía que yo seguiría esperándola, tomé una decisión que nunca imaginó. Cuando finalmente regresó, descubrió que el tiempo no solo había puesto a prueba nuestro amor, sino también mi paciencia. Me llamo Robin. Tengo 34 años y trabajo como chef en San José. Mi horario es predecible pero intenso, madrugadas para la preparación, noches largas en la línea de cocina y fines de semana, cuando la mayoría descansa, suelo tener los turnos más ocupados. Aprecio la estructura, eso sí. Las cocinas funcionan con ritmo y disciplina, y tiendo a aplicar esa mentalidad al resto de mi vida. Mi prometida es Rebecca, de 31. Habíamos estado juntos un poco más de 3 años y comprometidos durante 8 meses. Durante el último año, compartíamos un pequeño apartamento cerca del centro, un lugar que yo había alquilado originalmente antes de que ella se mudara. La mayoría de nuestros fines de semana recientes se consumían en las tareas típicas de la organización de una boda, visitar lugares para la ceremonia, discutir sobre la lista de invitados y tratar de mantener contentas a ambas familias. Escribo esto porque quiero saber si reaccioné de forma exagerada o si ignoré señales de advertencia evidentes durante demasiado tiempo, simplemente porque creía que ya estábamos comprometidos. Rebecca siempre ha sido el tipo de persona que se sumerge por completo en cualquier tendencia de desarrollo personal que descubre. Nunca es solo un pasatiempo, se convierte en toda su cosmovisión durante un tiempo. Hubo una fase en la que todo debía ser orgánico y crudo. Luego vinieron los talleres de respiración. Después, algo que ella llamaba integración de sombras. Cada fase traía consigo nuevas reglas sobre cómo se suponía que debían vivir las personas. Unos 3 meses antes de nuestra boda, encontró a un hombre al que llamaba su asesor espiritual. Se llamaba George. 40 y tantos años, bufandas largas, voz suave, el tipo de persona que habla como si cada frase debiera ser profunda. Rebecca comenzó a verlo para lo que llamaba sesiones de orientación. Al parecer, ayudaba a las personas a alinear su verdad emocional. Al principio lo ignoré. Trabajo en cocinas donde cada quien maneja el estrés de manera diferente. Si la meditación o hablar con alguien la ayudaba a relajarse, no tenía ningún problema con eso. Pero en menos de un mes, ya lo veía 2 veces por semana. Empezó a citar cosas que él decía como si fueran hechos psicológicos. Si no estaba de acuerdo con algo, ponía los ojos en blanco y decía que yo estaba demasiado atrapado en el pensamiento lineal para entender la energía más profunda. Entonces, un martes por la noche, mientras estaba sentado en nuestra mesa revisando la logística de los servicios de catering para la boda, ella me dijo con calma que necesitaba espacio para determinar si realmente estábamos destinados a estar juntos. Pensé que se refería a un fin de semana en casa de su hermana. En cambio, empacó una maleta, agarró varios vestidos, la mitad de sus artículos de tocador y se fue en el coche de George. Antes de salir, me dijo que no la contactara durante una semana porque la presión externa podía interrumpir el proceso. Durante la primera hora después de que Rebecca se fue, honestamente pensé que todo era algún tipo de periodo de enfriamiento dramático. Habíamos discutido antes, como cualquier pareja que planea una boda, y a veces la gente necesita espacio. Lo que hizo diferente esto fue el detalle que añadió justo antes de cerrar la puerta. Dijo que George creía que las parejas deberían separarse temporalmente antes del matrimonio para poner a prueba su independencia energética. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza el resto de la noche mientras estaba en la cocina picando verduras para la preparación del día siguiente. Cuando trabajas como chef, te acostumbras a pensar mientras tus manos se mueven de forma automática. Debo haber picado 2 cajas enteras de cebollas sin realmente percibir el aire. En algún momento, la situación dejó de sentirse confusa y empezó a sentirse muy simple. Mi prometida acababa de irse por una semana con otro hombre que, según ella, la guiaba espiritualmente. Me dijo que no la contactara. También enmarcó todo el asunto como algo que debía respetar si realmente apoyaba su crecimiento. No la llamé. A la mañana siguiente, me desperté a las 5, fui al restaurante, dirigí el servicio de desayuno y seguí moviéndome. Las cocinas son ruidosas y rápidas, lo cual ayudaba. Nadie allí sabía lo que estaba pasando en mi vida personal, y yo no lo compartía. Alrededor del mediodía,
Rebecca me envió un mensaje de texto, había llegado bien y que este proceso era importante para ambos. Decía que George creía que la separación revelaría si nuestra conexión era auténtica o simplemente producto de la costumbre. Miré ese mensaje durante unos 30 segundos. Luego guardé el teléfono en el casillero y terminé mi turno. Durante los días siguientes, empecé a analizar la situación de la misma manera en que evaluaría un sistema averiado en una cocina. Cuando algo falla durante el servicio, no entras en pánico. Observas los insumos y el resultado. Insumo 1, mi prometida se va por una semana con otro hombre. Insumo 2, me pide que no la contacte mientras están juntos. Insumo 3, enmarca todo como crecimiento emocional. El resultado era bastante obvio. Para el tercer día, dejé de sentir enojo y empecé a tomar decisiones. Primero, llamé al lugar de la boda y pregunté por la política de cancelación. Luego contacté al servicio de catering, irónicamente, dado que yo mismo trabajo en el rubro alimenticio. Después, comencé a enviar correos electrónicos a los proveedores con los que teníamos depósitos. La boda estaba programada para dentro de 6 semanas. En la mayoría de los lugares me dijeron lo mismo, los depósitos no eran reembolsables. Eso estaba bien para mí. Lo que más me sorprendió fue lo tranquilo que me sentía mientras lo hacía. Cancelar una boda, es un proceso muy administrativo. Siempre había imaginado que si algo así sucedía, implicaría conversaciones dramáticas, enfrentamientos emocionales o al menos una larga explicación a amigos y familiares. En cambio, consistió principalmente en correos electrónicos, llamadas telefónicas breves y personas confirmando cortésmente que los depósitos no eran reembolsables. El gerente del lugar sonó comprensivo, pero no sorprendido. Aparentemente, las bodas canceladas ocurren con más frecuencia de lo que la gente cree. Preguntó si quería reprogramar la fecha. Le dije que no sería necesario. Luego vino el fotógrafo, el DJ y la empresa de alquiler de mesas y decoraciones que Rebecca había insistido en tener. Cada llamada fue la misma conversación. Lo mantuve simple, la boda ya no se realizaría, por favor, cancelen la reserva. Al final del cuarto día, casi todo estaba cerrado. Las únicas personas a las que aún no había informado eran nuestras familias. Me encargué de eso el viernes por la noche después de mi turno. Mis padres viven a 1 hora de distancia, así que los llamé primero mientras estaba sentado en mi coche afuera del restaurante. Les expliqué la situación sin añadir comentarios. Rebecca había decidido irse por una semana con alguien a quien consideraba su asesor espiritual. Debido a eso, había cancelado la boda. Hubo un largo silencio por parte de mi madre. Luego hizo una pregunta muy práctica. ¿Rebecca planeaba regresar y continuar con los planes de la boda como si nada hubiera pasado? Le dije que no tenía idea. Mi padre habló a continuación y dijo que probablemente me había ahorrado un divorcio. Esa conversación duró unos 10 minutos. Los padres de Rebecca fueron más complicados. No quería tomarlos por sorpresa, pero tampoco me interesaba defender una decisión que ya había tomado. Así que llamé a su padre y le di la misma versión de los hechos. Sonó más confundido que otra cosa. Preguntó dónde estaba Rebecca. Le dije que se había tomado una semana libre con un hombre llamado George que la estaba asesorando espiritualmente. Otro largo silencio. Luego dijo que hablaría con ella cuando regresara a casa. Cuando llegó el domingo, el apartamento se sentía diferente. No triste, exactamente, sino más silencioso y mucho más simple. Rebecca todavía no se había comunicado conmigo de nuevo. Fue entonces cuando caí en la cuenta del último aspecto de la situación. Ella se había ido esperando regresar y continuar con los planes de la boda. Simplemente no tenía idea de que para cuando volviera, la boda ya no existiría. Rebecca regresó el lunes siguiente por la noche. Supe el momento exacto porque estaba terminando de preparar la cena en el apartamento cuando escuché su llave en la cerradura. Por un segundo, consideré si debía irme antes de que entrara, pero no había razón para hacerlo. Seguía siendo técnicamente mi lugar, y no tenía nada que evitar. Entró como alguien que regresa de un viaje casual, no como alguien que acababa de desaparecer por una semana con otro hombre 2 meses antes de su boda. Llevaba una maleta pequeña y una bolsa de tela. Su primera frase no fue una disculpa. Miró alrededor de la sala y dijo que el apartamento se sentía energéticamente más ligero.
Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que ella no tenía absolutamente ninguna idea de lo que había ocurrido durante la semana que estuvo fuera. Inmediatamente empezó a hablar sobre la experiencia. Según ella, el retiro había sido transformador. George la había ayudado a procesar bloqueos emocionales que aparentemente estaban afectando nuestra relación. Dijo que el tiempo lejos de mí le había dado claridad. Escuché durante unos 2 minutos mientras me apoyaba contra la encimera de la cocina. Luego dijo algo que finalmente aclaró la situación: estaba lista para seguir adelante con la boda ahora que había hecho el trabajo. Ni una sola vez durante esa explicación preguntó qué había estado haciendo yo mientras ella estaba fuera. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía acerca de que ella se fuera con otro hombre durante 7 días. Desde su perspectiva, el descanso simplemente había sido parte de un ejercicio de crecimiento personal. Así que la interrumpí. Le dije que la boda estaba cancelada. Primero se rió porque pensó que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, su expresión cambió rápidamente de diversión a irritación. Su primera reacción no fue preocupación, fue enojo. Preguntó por qué tomaría una decisión tan importante sin consultarla. Esa pregunta realmente me tomó por sorpresa. Le recordé que ella se había ido por una semana con George y específicamente me había dicho que no la contactara durante ese tiempo. Rebecca puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo dramático. Según ella, no había ocurrido nada inapropiado durante el retiro. George era un mentor y toda la experiencia trataba sobre alineación emocional. Luego dijo algo que todavía pienso a veces: una pareja que apoya habría confiado en el proceso. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la semana fuera no la había cambiado en absoluto. Rebecca no recibió bien la noticia. Durante los primeros segundos después de que le dije que la boda estaba cancelada, solo me miró fijamente como si hubiera dicho algo completamente irracional. Luego la irritación se convirtió en ese tono específico que usaba cada vez que creía que yo no lograba entender algo obvio. Dijo que estaba reaccionando desde el ego. Aparentemente, George le había advertido que esto podría pasar. Explicó que cuando una pareja comienza un crecimiento emocional, la otra a veces se resiste porque amenaza la dinámica anterior. Según ella, cancelar la boda era la prueba de que me sentía incómodo con el trabajo más profundo que ella había estado haciendo. Recuerdo haber pensado lo extraño que era que un hombre que nunca me había conocido pudiera diagnosticar mi personalidad a partir de un retiro de una semana. Le hice una pregunta simple: ¿pensó que irse por 7 días con otro hombre 2 meses antes de nuestra boda podría afectar mi decisión de casarme con ella? Rebecca descartó eso de inmediato. Dijo que el objetivo de la separación era precisamente poner a prueba si nuestra relación podía sobrevivir a la independencia. Si realmente confiaba en ella, habría respetado el espacio en lugar de sabotearlo todo. Esa palabra se quedó conmigo: sabotear. Desde su punto de vista, yo era quien había dañado la relación. Comenzó a caminar de un lado a otro por la sala mientras explicaba que las relaciones espirituales requieren madurez. Dijo que mi reacción demostraba que todavía operaba desde el miedo en lugar de la alineación. Mientras tanto, yo estaba allí de pie pensando en el aspecto práctico de la situación: el lugar estaba cancelado, los proveedores estaban cancelados, ambas familias ya habían sido informadas. La fecha de la boda que nos había tomado 6 meses organizar había desaparecido. Cuando le expliqué esa parte, pareció genuinamente atónita. No enojada, no emocional, solo sorprendida. Aparentemente, pensó que quería decir que había amenazado con cancelar la boda. No había considerado que realmente lo llevaría a cabo. Luego hizo la pregunta que hizo la conversación aún más extraña: preguntó si podíamos simplemente reservarlo todo de nuevo, como si toda la situación hubiera sido un malentendido de agenda. Le dije que no. Fue entonces cuando la conversación finalmente dejó de sonar como un podcast de estilo de vida y comenzó a sonar como una ruptura. Rebecca se quedó en medio de la sala durante unos segundos después de que dije que no, como si estuviera recalculando la situación. Luego el tono cambió. La voz calmada que había estado usando desapareció y la discusión comenzó casi de inmediato. Dijo que la estaba castigando por intentar mejorarse a sí misma. Dijo que la mayoría de los hombres estarían agradecidos de tener una pareja dispuesta a hacer un trabajo emocional profundo antes del matrimonio. Le pregunté de nuevo si entendía cómo se veía desde fuera el hecho de irse con George. Inmediatamente se puso a la defensiva y dijo que estaba distorsionando la historia.
Según ella, no había pasado nada romántico. Repitió eso varias veces como si la acusación misma fuera ofensiva. George era un guía, no una amenaza, y el retiro había involucrado meditación, largas conversaciones y algo que ella llamaba limpieza energética. Le dije que si había pasado algo o no era casi irrelevante. El problema era que había elegido la guía de otro hombre por encima del respeto básico por la relación que ya teníamos. Esa frase la hizo estallar. Comenzó a alzar la voz y a acusarme de inseguridad. Dijo que el hecho de que cancelara la boda sin consultarla demostraba que era controlador. Incluso dijo que la había avergonzado frente a ambas familias al tomar la decisión solo. En ese punto, dejé de intentar discutir. Trabajar en cocinas te enseña algo útil sobre los conflictos. Cuando una situación se vuelve ruidosa y circular, ya ha pasado el punto de la conversación productiva. Rebecca siguió hablando, eso sí. El volumen siguió aumentando. Empezó a decir que le debía otra oportunidad para terminar el proceso con George porque el retiro no había sido lo suficientemente largo para integrar completamente las lecciones. Ese fue el momento en que tomé la siguiente decisión. Le dije que necesitaba empacar sus cosas e irse. Se quedó callada a mitad de una frase y me miró fijamente. Se lo expliqué con calma. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a mi nombre, no tenía interés en continuar la relación y definitivamente no me interesaba reanudar los planes de boda, así que tenía más sentido que ella se quedara en otro lugar. Rebecca dijo de inmediato que no podía simplemente echarla. Le dije que no la estaba echando. Estaba terminando el acuerdo de convivencia. Luego caminé hasta el dormitorio, agarré una de sus maletas del armario y la puse en el pasillo. Fue entonces cuando la pelea realmente se intensificó. Una vez que la maleta estuvo en el pasillo, la discusión perdió la mayor parte de su impulso. Rebecca se quedó allí un momento como si esperara que yo diera marcha atrás. Cuando quedó claro que no iba a cambiar de opinión, el enojo se transformó en algo más frío. Dijo que estaba exagerando y que me arrepentiría de tomar una decisión tan drástica. No respondí. En ese punto, la conversación ya se había repetido suficientes veces. Después de aproximadamente un minuto, entró al dormitorio y comenzó a sacar la ropa del armario. El proceso no fue tranquilo. Las perchas golpeaban el suelo, los cajones se abrían y cerraban con más fuerza de la necesaria, pero los gritos cesaron en su mayoría. Me quedé en la cocina y le di espacio para recoger sus cosas. Desde donde estaba, podía oírla moverse por el apartamento, recogiendo objetos, abriendo gabinetes del baño, el sonido de las bolsas siendo cerradas. En un momento, pasó a mi lado con un montón de ropa en brazos y ni siquiera me miró. Tomó unos 20 minutos. Finalmente, arrastró la maleta hasta el pasillo y agarró la bolsa de tela con la que había llegado esa noche. Se detuvo cerca de la puerta y me miró como si esperara una conversación final. En cambio, preguntó si realmente así era como quería que terminaran las cosas. Le dije que la situación había terminado en el momento en que decidió desaparecer por una semana con George y enmarcarlo como una especie de prueba de relación. Negó con la cabeza y dijo que todavía no entendía de qué se trataba el retiro. Luego dijo algo que honestamente confirmó que había tomado la decisión correcta. Me dijo que una vez que tuviera tiempo para procesar mi reacción emocional, probablemente me daría cuenta de que George había estado tratando de ayudar a ambos. No discutí con ella. Solo abrí la puerta del apartamento. Rebecca agarró su maleta, salió al pasillo y dijo que estaba tirando una relación porque tenía miedo al crecimiento. Luego salió. Cerré la puerta detrás de ella y la aseguré con llave. Esa fue la última vez que la vi durante casi 2 meses. La vida se volvió notablemente más simple después de que Rebecca se fue. Las primeras semanas estuvieron ocupadas de todos modos. El restaurante se preparaba para un cambio de menú estacional, lo que significaba más horas, reuniones con proveedores y muchas pruebas de nuevos platos. Las cocinas son buenos lugares para recuperarse de dramas personales porque siempre hay algo que debe hacerse en el momento. La mayoría de las personas en mi vida ya sabían que la boda se había cancelado, así que no quedaban muchas conversaciones incómodas por tener. Cuando los amigos preguntaban qué había pasado, mantenía la explicación breve. Rebecca decidió irse por una semana con un asesor espiritual y poner a prueba la relación. Yo decidí que eso era suficiente información para mí. Esa explicación solía terminar la conversación bastante rápido.
Pasaron unas 6 semanas sin ningún contacto de su parte. Luego, un martes por la tarde, recibí un mensaje de un número que todavía tenía guardado pero que no había visto aparecer en mucho tiempo. Era Rebecca. El mensaje era sorprendentemente normal. Preguntaba si podíamos hablar y decía que había estado reflexionando mucho. Según ella, los últimos meses le habían dado claridad sobre nuestra relación. No respondí de inmediato. Estaba en medio de la preparación y mis manos estaban literalmente cubiertas de harina. Más tarde esa noche, revisé el mensaje de nuevo. Había enviado otro, esta vez más largo. Decía que se había dado cuenta de que las cosas se habían desequilibrado durante el tiempo que trabajaba con George. Admitió que irse de la manera en que lo hizo pudo haber sido injusto para mí. Luego dijo que quería reunirse para ver si había alguna manera de reparar lo que había sucedido. Esa parte llamó mi atención. Cuando Rebecca salió del apartamento 2 meses antes, estaba completamente convencida de que tenía razón. Ahora, de repente, quería hablar. Pregunté cuándo quería reunirse. Su respuesta llegó casi de inmediato: podía pasar por el apartamento esa noche si estaba disponible. La redacción me hizo detenerme un segundo. No quedar en algún lugar, no tomar un café. Quería volver al apartamento. Así que le dije que podíamos hablar, pero no en mi casa. Acordamos reunirnos en un pequeño café cerca del restaurante al día siguiente. Cuando entré y la vi sentada allí, era obvio que algo había cambiado. Rebecca se veía mucho menos segura que la última vez que la vi. 2 meses antes, había salido de mi apartamento convencida de que estaba completamente en lo cierto sobre todo. La persona sentada frente a mí ahora se veía mucho menos segura. Comenzó la conversación antes de que siquiera pidiera café. Dijo que había estado pensando mucho en lo que había pasado y quería disculparse por cómo había manejado la situación. Según ella, el retiro con George le había hecho darse cuenta de algunas cosas difíciles sobre sí misma. Escuché sin interrumpir. Rebecca dijo que se había dejado llevar demasiado por lo que llamó orientación externa. Admitió que dejar que otra persona influyera en decisiones importantes sobre nuestra relación había sido un error. También dijo que irse por una semana sin discutirlo adecuadamente conmigo había sido injusto. Era la primera vez que lo enmarcaba de esa manera. Luego se inclinó hacia adelante y preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos empezar de nuevo. No reanudar los planes de boda de inmediato, entendía que eso no sería realista, pero tal vez podríamos reconstruir las cosas lentamente y ver hacia dónde iba la relación. Le hice una pregunta. ¿Seguía trabajando con George? Dudó un segundo antes de responder. Luego dijo que no. Aparentemente, su relación profesional había terminado unas semanas antes. Lo describió de manera vaga, diciendo que se dio cuenta de que necesitaba centrarse en la vida real en lugar de en la introspección constante. Esa respuesta explicaba muchas cosas. Cuando salió de mi apartamento meses atrás, George había sido la autoridad en quien confiaba. Ahora esa influencia había desaparecido. Rebecca siguió hablando. Dijo que extrañaba la estabilidad que teníamos. Extrañaba vivir juntos. Extrañaba lo predecible que solía ser nuestra vida. En un momento, incluso dijo que se había dado cuenta de que yo siempre había sido la persona más estable en su vida. Luego finalmente dijo la frase que dejó muy claras sus intenciones: preguntó si podía volver al apartamento y hablar más sobre cómo arreglar las cosas. Como si los últimos 2 meses hubieran sido una pausa temporal. Me quedé sentado un momento pensando en todo lo que había sucedido desde la noche en que se fue con George. Luego le di mi respuesta. Le dije que no a Rebecca. No alargué la respuesta ni la suavicé con una larga explicación. Después de todo lo que ya había pasado, no tenía sentido fingir que la situación era complicada. Me miró como si esperara una respuesta diferente. Rebecca preguntó si estaba seguro. Dijo que la gente comete errores y las relaciones sobreviven a cosas peores todo el tiempo. Según ella, los últimos 2 meses le habían dado perspectiva sobre lo que casi perdió. Le dije que el problema no era solo la semana que desapareció. El verdadero problema era la manera en que veía toda la situación. Cuando se fue con George, lo hizo con total confianza en que ella tenía razón y yo era quien necesitaba crecer. Cuando regresó, esperaba que la boda continuara como si nada hubiera pasado.
Y ahora que George ya no formaba parte de su vida, de repente quería estabilidad de nuevo. Ninguna de esas decisiones incluía una consideración real por la persona con la que se suponía que debía casarse. Rebecca intentó una vez más argumentar que el retiro la había ayudado a entenderse mejor a sí misma. Dijo que ya no era la misma persona. Le dije que eso podría ser cierto, pero yo tampoco era la misma persona que había estado sentado en la mesa de nuestra cocina planeando una boda mientras ella empacaba una maleta para irse con otro hombre. Durante unos segundos, pareció que quería llevar la conversación más lejos. Luego se detuvo. Se recostó en su silla y asintió lentamente, como si finalmente se diera cuenta de que esta vez la decisión no iba a cambiar. Terminamos la conversación en silencio después de eso. Cuando salí del café, esa fue la última vez que hablé con Rebecca. Mirando hacia atrás ahora, cancelar la boda durante esa semana en que ella estuvo fuera fue probablemente la decisión más clara que tomé en toda la situación. En ese momento, se sintió abrupto. Ahora, solo me parece sentido común básico.